7:39 de la mañana. De inmediato seguimos con nuestra siguiente entrevista. Tibaire Altuve es abogada y coordinadora de micondominio.com. Y la pregunta que destaca a esta hora respecto a ese sector: ¿cómo ha impactado este año la dolarización o el pago en divisas en la que se mueve la economía venezolana en la actualidad en los pagos y cobros de condominio? Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes en este casi final de año. Y bueno, y para hablar de este tema tan interesante. Mira, indudablemente este fue el año de la aceptación de la divisa como unidad de pago y unidad de cuenta. Hubo mucha resistencia por parte de quienes viven en condominio a aceptar de que esta era la forma de poder paliar la hiperinflación en que todos nos encontramos. Y desde el 2018, que fue que se autorizó, fue permitido la circulación de la moneda, de la divisa, hubo una lucha, una resistencia. Creo que este año 2021 ya la mayoría de las comunidades aceptó que era la mejor manera de poder cobrar los condominios. Y las consecuencias, mira, son muy variadas, pero a los efectos de estos minutos de radio yo te las voy a tratar de concretar. Para los efectos de los pagos, simplificó muchísimo a aquellos vecinos que tienen viviendas en el país y viven en el extranjero, que era uno de los problemas que existía. Entonces ya ellos podían hacerlo a través de las plataformas que existen para pagar en divisa. Hay algunos problemas que hay que resolver, por ejemplo, de que muy pocos condominios, yo creo que casi ninguno tiene cuenta en el extranjero para pagar directamente a su cuenta, y por lo tanto tienen que hacerlo a través de cuentas de algunos propietarios que tienen cuenta en el exterior, y se hace a través de la vía sede. Eso hay que regularlo de alguna manera, porque imagínate tú que esa persona que tiene el dinero en su cuenta se muera, se vaya o no quiera responder. Algunas cosas hay que resolver, pero simplificó muchísimo el pago para las personas que están fuera. Y respecto del cobro, la opinión que recogimos ante esta pregunta en una gran cantidad de administradores, ellos coinciden que fue un instrumento aliado para disminuir el impacto de la hiperinflación. Muchísimo, porque ya no se pierde el valor del dinero cuando se le está cobrando. Entonces algunas personas dicen, bueno, voy a pagar más rápido antes que la divisa suba y tenga que pagar mucho más en bolívares. Eso ocurrió dentro del área de los administradores. Si te preguntas si fue, cómo impactó en la morosidad, si realmente incrementó la morosidad en los condominios o disminuyó, pues la respuesta estaría como que un poquito sesgada, o sea, un poquito variada, porque lo que son condominios comerciales y condominios, vamos a decirlo que de alta gama, fue muy positivo, la morosidad disminuyó. Pero para aquellos vecinos que no cobran en divisas, que viven de sus pensiones, que no reciben remesas, que no tienen dólares en sus manos, pues hay que decir que aumentó la morosidad porque se les hace difícil no solamente conseguir la divisa, sino que el monto cada día es mayor, y si usted no puede pagar un monto pequeño, pues mucho menos lo va a hacer con un monto grande. Pero en líneas generales, quienes son buenas pagas siguieron pagando bien, y quienes tenían dificultad o que tenían insolvencia marcada, y es usual que lo hagan de esa manera, pues esto del pago, el pago en divisa, pues no afectó muchísimo. Hay una cosa que vale la pena que yo te comente, y es el tema de la posibilidad de hacer planificación en lo que tiene que ver con obras, planificar en un condominio a futuro, y el tema de los proveedores. Ya tú puedes hacer una planificación. 2022 vamos a hacer el cambio de tuberías, tenemos un presupuesto y sabemos que en divisas más o menos se nos va a mantener en el tiempo. Tal vez tengamos que hacer un ajuste un poquito, por un poquito. Antes de esta fecha era imposible porque las cotizaciones duraban en bolívares a 24 o 48 horas. Entonces, la divisa permite, perdón, poder planificar a futuro. Y la otra cosa que pudiéramos hablar de este impacto es que los proveedores pueden dar un margen, un poquito más de margen para pagar a crédito, cosa que también era imposible. Los trabajos tenían que hacerse por adelantado,
pero ahora ellos ven la posibilidad de retornar a aquellas épocas donde podían decirle a un condominio, vamos a hacer esta obra y pueden pagarlo en 2 o 3 pagos. Eso es un resumen más o menos a grosso modo de lo que pudo haber sido el impacto de la dolarización en este año 2021. 7:44 de la mañana, conversamos con la coordinadora de micondominio.com, Tibaire Altuve. Señora Tibaire, le habla Luis Patiño por acá. Queríamos saber si, partiendo del punto de la planificación que han podido realizar los condominios, el cobro y pagos en divisas, ¿esto ha otorgado algún tipo de holgura, de mejoras a los condominios, sobre todo residenciales, ¿sabes? En muchas ocasiones no se realizaba el mantenimiento, no se podía pagar a tiempo a el personal de seguridad, a las personas que realizan como tal el aseo de un edificio, de un condominio. ¿Esto ha realizado o ha dejado algo en positivo? Mira, Luis, como te decía en la explicación breve que di anteriormente, para algunos condominios han sido positivos y para otros no tanto. Quienes han aceptado definitivamente y no se han resistido ante la idea de poder pagar en dólares, aunque es una situación de hecho, no está oficializado, pero es permitido en todas partes, ha sido muy positivo. Sobre todo, acabas de decir una cosa que es bien interesante para los trabajadores, porque de alguna manera, pues en algunos condominios, no voy a decir que en todos, porque todavía hay condominios que siguen pagando salario mínimo, se han permitido utilizar el dólar como unidad de cuenta. Eso quiere decir que si pagan $100 a un trabajador residencial o a un personal de vigilancia, este salario se paga basado en el dólar, pero en bolívares. Entonces su capacidad, su salario va a ir subiendo permanentemente o va a ir variando en torno al dólar. Y eso para ellos ha sido muy positivo. En la gran mayoría de los casos ocurre. Como te dije, hay otros condominios que aún pagan salario mínimo. Y ha mejorado la calidad de vida de los edificios. También tengo que decirte que depende de la zona y depende del tipo de condominio, porque los condominios comerciales han elevado su nivel su calidad de vida, y además de eso la posibilidad de abrir las puertas nuevamente, porque ha ocurrido también el tema pandemia, que ha generado que los condominios comerciales no tengan el flujo, la visita, las mejoras que hubieran querido requerir, pero lo han podido hacer porque sus cobros ahora son netamente en dólares. Y en los condominios residenciales, algunos condominios que se han organizado, que han aceptado y han convenido que esta obligación puede ser pagada en divisas, han tenido mejoras. Tibaire, en el estudio ha surgido también la curiosidad de la figura del conserje, sobre todo en esta época de crisis. Se ha visto que las juntas de condominio en ocasiones han resuelto ellos mismos. Esta figura se mantiene en las residencias, sobre todo en la parte residencial. Mira, desde el año 2012, que hubo el cambio de la legislación del régimen que estaba en la Ley Orgánica del Trabajo a esta nueva ley, yo te puedo decir que hubo un cambio masivo. Muchas personas dejaron de contratar, hubo dos cambios, dejaron de contratar conserjes para utilizar seguras como empresas proveedoras de servicios de mantenimiento. Y el otro cambio que hubo es que seguía teniendo trabajadoras residenciales, pero no con el beneficio de la vivienda, sino van y vienen, y ellos dicen, no, yo no tengo conserje, yo tengo una persona que va, limpia y regresa. No, esto es una conserje, y está regida bajo la ley. Pero sí, en los condominios con más pocos recursos, algunos propietarios han decidido dividirse las tareas que tienen que ver con mantenimiento de sus propios pisos, y a veces contratan personal especializado para limpiezas profundas. Pero en líneas generales, creo que hay una tendencia a la disminución de la figura del trabajador residencial, y sobre todo por las implicaciones que tiene el acceso a la vivienda y la desocupación de la vivienda. Creo que ha sido el tema de preocupación de los condominios, porque ya sabemos cuáles son los procedimientos para poder pedir un desalojo legal y válido, y ante estas circunstancias, pues algunos condominios no han querido someter.
Particularmente yo creo que se puede tener un consenso, un trabajador residencial dentro de una vivienda siempre y cuando las reglas se tengan claras, se les pague un buen salario, exista un buen trato, hay una organización. La clave está en la organización de la comunidad. Una comunidad organizada con reglas claves puede mantener una relación laboral en buenos términos. Pero si ni siquiera podemos elegir una junta de condominio y saber quién va a estar a la cabeza, pues menos podemos ser los representantes del condominio como entidad empleadora, que ahí es justamente donde surge el conflicto de tener trabajadores residenciales. Señora Tibaire, muchísimas gracias por haber atendido este contacto telefónico, haber dado un balance, una perspectiva de cómo se encuentran hoy en día los condominios en materia general. A las 7:50 de la mañana establecemos una nueva pausa. Al regreso, Aixa López nos comenta todo lo relacionado a los apagones y fallas persistentes en el sistema eléctrico de nuestro país. Ya volvemos.